El nombre de mi papá era Ferdinando Giuseppe Di Giacobbe y Fernando bajó del barco justo en el puerto de La Guaira. Todo era tierra roja, una polvoreda que se metía en los ojos. Las montañas mostraban sus enormes cortes. Era una Venezuela que se transformaba para la era espacial. Observó todo a su alrededor. Al fondo de ese paisaje y al borde del mar leyó la palabra café. Se acercó anticipando en su boca el gusto y el aroma, pero le sirvieron un agua sucia con un sabor de dulce quemado. ¿Cómo pueden parecerse tanto dos familias tan distanciadas en el mapa a la hora de comer? Mi madre venezolana y mi padre de Abruzzo, Italia. Fernanda Di Giacobi, creadora de cacao bombones María Fernanda Di Giacobi. Mi tío Angelo, que era el mayor, llegó en el año 60 y mi padre Ferdinando llegó en el año 62. La carta que mandó mi tío fue: vente a trabajar aquí, es un espacio lleno de luz, colores y hay mucha comida. Entonces, bueno, mi padre se vino con esa idea y cuando se bajó en el barco dijo: me equivoqué, porque veía tanta tierra. Acuérdate que habían hecho la autopista que bajaba a La Guaira y todo eso eran cortes de tierra muy fuertes donde no crecía nada todavía. Pero cuando subió a Caracas, llegó a la campiña, donde mi tío abuelo César les había ofrecido trabajo. Mi tío abuelo tenía una carpintería. Y mi padre, que siempre fue bastante pretencioso, no era carpintero, era un ebanista. No sono faleñame, sono ebanista. Entonces, cuando llegó a buscar su primer trabajo en la campiña, donde hoy está el edificio más importante del país, PDVSA, vio a través de una ventana a una mujer hermosísima, con los ojos de un color que no había visto nunca, como una miel. Era mi madre, Maruja Rodríguez. Ella lo vio desde la ventana y dijo: ¡ah! Con un hombre así tan bello y elegante me casaría. Y mi padre, en su cabeza, dijo: ella es la mujer de mi vida. Así empezó mi historia. Conversar con María Fernanda Di Giacobi es hacerse consciente de cómo la herencia italiana está vigente en la realidad venezolana. Siendo de una familia de Abruzzo que trabajó el campo para vivir, ella hoy es la responsable de que por primera vez en el mundo exista un diplomado de gerencia de la industria del cacao y el chocolate. Y mi padre no solo siempre tuvo trabajo, sino que era una persona independiente. Había llegado de Italia porque lastimosamente sus primeros trabajos con mi abuelo Vincenzo eran hacer urnas para la tragedia que había vivido Europa. En Caracas mi papá encontró una oportunidad que no había en ese momento en Italia. Encontró un país rico, preparándose para el futuro, un país lleno de construcciones y que se notan en toda Caracas todo ese legado que nos dejan arquitectos, ebanistas, carpinteros, albañiles, italianos. Mi papá se enamoró de mi madre, se enamoró de Caracas, se enamoró de la abundancia, montó su propia empresa. Hacían para los años 60 cocinas modulares. Entonces estaban todas esas fórmicas. Yo me acuerdo mi infancia en el edificio Roma, donde está un samán enorme que hoy pertenece a la Biblioteca Nacional. En ese lugar todos eran italianos. Había el que hacía zapatos. Por ejemplo, tenía un tío y una tía, Filomena, que habían venido también de Abruzzo y fabricaban zapatos a la medida. Mi padre, que hacía los módulos para las cocinas, y yo jugaba entre esas fórmicas naranjas, verdes, chillones, porque eran los años 60, era la psicodelia. Entonces mi padre fue muy feliz aquí y empezó a haber una fusión, sobre todo en mi cocina. Nosotros abrimos el primer local porque yo quedé enamorada de las trattorias italianas. Había vivido unos meses en Roma, donde vivía mi tía Mafalda, y yo quería hacer en Caracas algo que fuese como esos restaurantes muy pequeños que hay en toda Italia. Y pasados los años, cuando cumples más de 50 años, tengo un poquito más, 50.com, vuelves a tu origen.
Y en Venezuela hemos vuelto al origen de muchas maneras, porque cuando no te queda nada, vas a lo que tienes dentro. Y en mi caso lo que tengo dentro son los recuerdos de mis nonos sacando las cosas de la tierra, cómo trabajaba mi nona Paulina, que a los 80 años, muy delgada, muy bajita y con una sonrisa que se veía a cuadras de distancia, se venía a la casa con un saco de papas que acababa de sacar de la siembra. Cacao de Origen es un espacio de encuentro para llevar la calidad del cacao venezolano a estándares de calidad y hacer un chocolate cada vez más rico. Todos los días nosotros tenemos una cita con un productor de cacao, un estudiante de cocina, un investigador de la universidad, porque el cacao no solo es arte y cocina, también es ciencia. Lo que vamos a hacer aquí hoy es hacer una prueba de corte de todos estos cacaos. En Italia uno aprende que una fava in un molino di pietra se addormenta e si sveglia como una mandorla. Cuando tú vas a Italia, ves, por ejemplo, en Vicoforte con Silvio Besone una tableta que se llama Caracas. Eso quiere decir que en esa zona de Italia llegaban cacaos que venían sellados en el saco de yute con la palabra Caracas, porque era el puerto de La Guaira que acogiaba todos los cacaos que procedían de Caracas. En Venezuela, de Zulia a Sucre y de Caracas a Amazonas, está bendecida por una cruz de cacao. Hoy esa cruz se convierte en un signo de más. No es la carga de la cruz, me pesa esa cruz. Es un signo de encuentro, de dos coordenadas que se cruzan para hacer un chocolate de altísima calidad, nunca probado antes en ninguna parte del planeta. De mi familia italiana aprendí casi las mismas cosas que de mi familia venezolana. La única diferencia de estos dos países eran 4 estaciones donde mis tías trabajaban para guardar para el invierno. La salsa de tomate, los pimentones, las conservas, el aceite de oliva, el prosciutto, el vino. Y aquí en Venezuela tú vas a Chuao y te bañas en el río y cuando estás flotando pasa un mango y te lo comes. Y en la mano izquierda agarras una guayaba. ¿Cómo armonizar dos conceptos tan distintos pero a través del trabajo? Entonces vamos a transformar ese paisaje que es tan próspero en riqueza y vamos a usar todo eso que aprendí en Italia, donde no se pierde nada.